¿Qué evidencia hay en cuanto a el suplemento de colágeno y la mejora de la enfermedad o del dolor? ¿Qué nutrientes consideras esenciales, imprescindibles y súper importantes en la salud articular y ósea? No tenemos evidencia para recomendar eliminar el gluten y la lactosa en ningún paciente con enfermedad inmunomediada o inflamatoria. Otra cosa, no, porque además el hueso es un tejido vivo. O sea, el hueso cada 10 años nuestro esqueleto es diferente, lo hemos cambiado entero. Y en cuanto al calcio, ¿cómo funciona el metabolismo del calcio? ¿Es verdad que tú llenas tus depósitos de calcio hasta los, creo que es 20 y pico, y luego a partir de ahí ya todo el calcio que absorbes es el dietético, pero no basta con hartarte a calcio cuando tienes problemas de huesos? Porque mucha gente dice, no, es que me tomo un suplemento de calcio. Claro, pero igual el daño ya está hecho. Por mucho calcio que tomes, no todo lo vas a absorber o no todo va a ir al sitio o al hueso o a la zona en la que tú necesitas ese calcio. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy me acompaña Álvaro García, él es reumatólogo. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, María. Podéis seguirle en redes. En redes es @álvarogarcía_reumatología. Y vamos a estar charlando de todo este mundo, porque nos parece como un gran desconocido, ¿no? ¿Qué es exactamente la reumatología y qué enfermedades trata más comúnmente? Bueno, me alegra mucho la pregunta, creo que es la más habitual que recibo en redes y es porque el reumatólogo es el gran desconocido dentro de las especialidades médicas. La reumatología es una especialidad que se ocupa de enfermedades que afectan al aparato locomotor, músculos, tendones, huesos y articulaciones, que no son de origen traumático, es decir, que no vienen después de darnos un golpe. Y además nos encargamos también de las patologías inmunomediadas que afectan al aparato locomotor. Es decir, vemos las artritis inflamatorias, ya sea la artritis psoriásica, la artritis reumatoide o la espondiloartritis, otro tipo de enfermedades inmunomediadas como puede ser el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, las miopatías o inflamaciones musculares, y luego también tenemos enfermedades metabólicas como puede ser la gota o la condrocalcinosis, que también vemos en la consulta. Y todo esto que hemos contado no pasa solo en personas mayores, sino que pasa en cualquier etapa de la vida de una persona, ¿no? Y luego sí que es verdad que tenemos otro tipo de patologías más de persona mayor, aunque cada vez las vemos antes, que son la patología degenerativa articular, es decir, la artrosis. Y básicamente eso es lo que hacemos en la consulta. Vale, entonces, el reumatólogo trata la enfermedad y el fisio entonces lo que haría es el músculo con masaje, o sea, porque yo creo que a veces confundimos, ¿no? Cuando me duele un hueso, es como ¿a dónde tengo que ir? Sería el reumatólogo entonces. Lo que es muy difícil de diferenciar es qué es lo que me duele, porque nuestro sistema nervioso no es capaz de diferenciar muchas veces si el dolor es muscular, articular o si está 5 o 10 centímetros más arriba donde está la lesión, porque podemos tener dolores en diferentes sitios, incluso lejos de donde tenemos el problema. Normalmente yo no soy de vivir en el mundo del O, sino que soy más de trabajar en el mundo del I, ¿no? O sea, los tratamientos para las enfermedades musculoesqueléticas y para las patologías del aparato locomotor generalmente son en conjunto. Y eso incluye la medicación cuando hace falta, pero fundamentalmente el estilo de vida es muy importante y la terapia física, ya sea rehabilitación, fisio, osteópata, a veces la quiropráctica, puede estar muy indicado como tratamiento complementario a lo que hacemos para resolver los problemas de manera integral, completa, ¿no? E integral, sí. Bien. ¿Y cuáles serían las causas principales de las enfermedades reumatológicas? Bueno, aquí tenemos dos partes. Tenemos la patología degenerativa, que sería el desgaste articular, que sería lo más frecuente, que esa tenemos una carga genética, es decir, lo que tú traes, la calidad de tus articulaciones y el uso que les des, cómo de bien se muevan esas articulaciones, porque cuanto peor se muevan, antes se van a desgastar. Entonces aparece antes la artrosis, o si les pides sobrepeso. Y luego las enfermedades inflamatorias, que esas serían pues todas las que hemos hablado antes, lupus, artritis y demás, que tienen una carga genética muy importante, que está fundamentalmente en la región 6, en el cromosoma 6, en la región corta, que son los genes de la HLA. Estos genes son unos genes que se encargan de codificar
proteínas del sistema inmune y funciones del sistema inmunológico. Entonces, hay gente que tiene determinados tipos de genes o determinadas variantes de estos genes que los hace más susceptibles de desarrollar estas enfermedades. Tener estos genes no es condición sine qua non para desarrollar la enfermedad. Es decir, que tienes más papeletas de desarrollar la enfermedad, pero no te va a pasar solo por tener el gen. Y aquí es cuando entra fundamentalmente lo que llamamos el gatillo, ¿no? O la exposición, que está muy relacionada con el estilo de vida. Porque, por ejemplo, lo más importante en este caso, que sería además evitable, sería el consumo de tabaco. Fumar favorece el desarrollo de cualquiera de estas enfermedades si tienes una predisposición genética. Además, tener la dieta también lo favorece, una dieta, creo que ahora profundizaremos un poco más. La exposición a determinados tóxicos, exposiciones ambientales, como por ejemplo el sílice, está muy relacionado con el desarrollo de esclerosis sistémica, y determinadas infecciones. Las infecciones, pues es ya que nos toque, ¿no? O sea, eso no sería prevenible, pero por ejemplo el coronavirus, la clamidia, la Klebsiella, el Campylobacter y la Yersinia serían patógenos que nos favorecerían el desarrollo de artritis crónicas en personas con una susceptibilidad genética. Y al final lo que pasa es que lo que hace es que regulamos el sistema inmunológico, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa, para formar una respuesta inmunológica crónica mantenida en el tiempo que va dirigida contra partes de nuestro cuerpo que son normales, es decir, que sí que deberían estar ahí. Es decir, nuestro cuerpo reconoce partes de sí mismo como extrañas. Y eso es lo que hace que tengamos este tipo de inflamación crónica y estas patologías. Esto sería, por ejemplo, la artritis. Sí. El otro día salía, no sé si lo has visto, esto es muy de salsa rosa, pero salía Lidia Lozano llorando en televisión por el dolor que le provocaba la artritis. Uh-huh. ¿Es muy dolorosa? La artritis el dolor al final es una experiencia individual, ¿no? O sea, hay de todo. Yo tengo pacientes en la consulta que vienen hechos polvo con un dolor de artritis y luego también depende mucho, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que cuanto más la generación es más mayor tolerancia tiene al dolor. O sea, yo tengo la anécdota de un señor que vino a la consulta y nos trajo nueces y tenía una artritis, le sacamos 120 mililitros de la rodilla de líquido. Eso, para que nos hagamos una idea, si lo ponemos son 3 latas de cualquier refresco, las 4, se las sacamos de la rodilla y el señor media hora antes de venir estaba subido al árbol cogiendo las nueces. Yeah. O sea, que es muy variable en función de la persona, pero por norma general sí que es muy doloroso. ¿Y entonces el estilo de vida ahí podría reducir el dolor? ¿O ya si está la patología ya es muy difícil? El estilo de vida es clave porque nos va a ayudar. Luego podemos tener formas de prevenir y formas de disminuir, de mermar la evolución de la enfermedad. Vale. Una vez que le hemos dado alón, es decir, que tenemos los genes y el factor predictor y ya hemos empezado, esto ya es crónico. Nuestra idea y nuestro objetivo de tratamiento es dejar la enfermedad dormida. No la vamos a curar porque desafortunadamente no tenemos las herramientas para curarlo. Sí que tenemos la medicación para dejarlo dormido. Lo que pasa es que no todo es medicación. Cuanto más palos toquemos de un tratamiento, es decir, si hablamos de actividad física, de dieta, de salud mental y además de la medicación, vamos a conseguir que esas personas tengan una mejor respuesta, o sea, tengan menos dolor y estén mejor controlados. ¿Y por qué los queremos tener controlados? Pues porque estas enfermedades al final lo que hacen es que van generando daño, o sea, van generando daño orgánico, es decir, por ejemplo, en las articulaciones, la artritis, pues la mayoría de las artritis son erosivas, es decir, que se van comiendo cachitos del hueso. Cuantos más cachitos del hueso se coman, menos funcionalidad vas a tener tú en las articulaciones. Entonces vas a acabar pues con unas manos, o sea, esto ya no pasa, ¿no? Pero la gente acaba con las manos que no funcionaban, las manos reumáticas que conocían los traumatólogos antes. Y esto ya no pasa. Si esto lo combinamos, o sea, combinamos la medicación con un abordaje completo, la actividad de la enfermedad es menor en personas que hacen, pues eso, una actividad física adecuada y dirigida, igual que una pauta de nutrición supervisada. Bien. Antes has mencionado como que el uso que le damos a las articulaciones, ¿no?
¿cuál sería un mal uso de las articulaciones? O sea, ¿cómo puedo yo prevenir una artrosis o una enfermedad que has mencionado que derivaba de un mal uso de la articulación? Porque al final, no sé, no se me ocurre cómo, ¿no? Sí. Cómo mal utilizar una articulación. Más que mal uso es utilizarlas en el rango de movilidad en el que están pensadas. O sea, una metacarpofalángica se mueve así hasta aquí y para abajo, ¿no? Bien. Si tú intentas o la acabas forzando, por ejemplo, se me ocurre, hay una cosa que es muy gráfica, que es la danza clásica, ¿no? El ballet. Queda mucho más fino y mucho más elegante cuando tenemos una hiperextensión, por ejemplo, de la rodilla. Es decir, que la rodilla va hacia adelante. Pero Vale. eso, la rodilla no está pensada para eso. Si lo traducimos a la utilización en el día a día, que pueda ser más habitual, tenemos, por ejemplo, las personas que se encargan de levantar peso de manera repetitiva. Tú puedes levantar mucho peso, reponiendo, o en un almacén, o en cualquier cosa, pero tienes que ser muy consciente de cómo lo estás levantando. Qué posición estás utilizando y tener una higiene postural muy concreta. Y luego, además, tenemos que trabajar la parte de la musculatura que está alrededor de la articulación, porque es lo que va a estabilizar esa articulación, para que se mueva como se tiene que mover. Por ejemplo, volvemos a la rodilla. Si la rodilla se tiene que mover así, ¿vale? Si yo no tengo una musculatura adecuada, va a acabar haciendo la flexoextensión, pero va a acabar como girando, rotando, va a ser más inestable. Esa inestabilidad es lo que nos va a acabar, no hoy ni mañana, pero sí en 5 o 10 años nos va a acabar generando problemas en la rodilla y la aparición de un desgaste, una artrosis precoz. Y esto se ve mucho en la columna. La musculatura de la espalda no es una musculatura bonita, que trabajemos, que sea agradecida, ¿no? De esto que tú vas al gimnasio y la gente te pide un cuerpo de playa, pero la espalda no. O sea, yo lo que me vea. Ya. Vale. Y entonces esa musculatura no se ve y tus vértebras son más inestables. Y al ser más inestables es cuando, pues al cabo del tiempo, nos van a acabar generando problemas. Pueden aparecer protusiones, estenosis de canal y desgaste de la columna precoz, en edades más tempranas. Sin embargo, si trabajamos esa musculatura, que la trabajamos y la tenemos más fuerte, las vértebras se van a mover de una manera correcta y nos va a permitir realizar esos movimientos más veces y con menos problemas. Y aquí entraría el entrenador personal, ¿no? ¿O quién te enseña a ti qué ejercicios hacer para que tu espalda sea suficientemente fuerte para que tus vértebras hagan el movimiento correcto? Ahí ahora tenemos la suerte de que tenemos un acceso a la información muy fácil y muy rápido, ¿no? A clic. Vale. Podemos verlo en internet sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que ver unos vídeos no nos convierte ni en entrenadores personales ni en expertos en biomecánica. Yo siempre recomiendo a las personas que cuando puedan hagan una pequeña inversión en una valoración funcional. Es decir, un entrenador o un readaptador o un fisio que nos evalúe cómo nos movemos para trabajar nuestros puntos débiles, porque todos los tenemos al final, no somos simétricos y además cambian, porque cuando te hacen una evaluación funcional te dicen, vale, ahora hay que hacer estos ejercicios, fenomenal, cuando llevas un tiempo estos ejercicios ya no te van a valer, porque ya tienes esas zonas fortalecidas y habrá que a lo mejor trabajar otra serie de grupos musculares para tener una buena biomecánica. Ok, la condromalalgia rotuliana sería una cuestión a tratar con el reumatólogo, porque esto yo lo veo un montón en consulta. Además hay grado 1, 2, 3 y 4, si no me equivoco. Sí. ¿Sería una cuestión de reumatología? A ver, dentro de la medicina del aparato locomotor estamos los traumatólogos, que son fundamentalmente cirujanos, aunque es verdad que luego hay cada vez más que hacen ya un abordaje integral, los médicos rehabilitadores y los reumatólogos. Normalmente la condropatía o la condromalalgia rotuliana suele caer en cualquiera de las consultas como un dolor de rodilla. Ahí lo que tenemos que hacer es una evaluación funcional de por qué pasa. La condropatía rotuliana se produce porque la rótula, que es el hueso que tenemos delante de la rodilla, está delante del fémur. Cuando doblamos la rodilla roza. ¿Vale? Roza por detrás en el cartílago que tiene la rótula. Ese roce es lo que genera molestia y por eso normalmente además es muy característico que sea peor al bajar escaleras o cuestas, aunque también lo podemos tener al subir. Ahí tenemos que evaluar si es porque tengamos un trastorno de la alineación, es decir, la rótula y la rodilla, la rótula y el fémur estén desalineados. Puede que la rótula esté un poquito más alta, un poquito más lateral y ahí tengamos un problema mecánico
que habría que valorar de otra manera. Lo más habitual es que tengamos una hipotonía, o sea, un cuádriceps poco desarrollado. Y eso haga que nuestra rótula esté más pegada al fémur, que cada vez que hagamos la flexión de la rodilla roce. Fundamentalmente con ejercicios y algún condroprotector, es el tratamiento habitual, aunque es verdad que luego, bueno, todo puede terminar en cirugía, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas opciones antes de llegar a eso. Están las infiltraciones con ácido hialurónico, las infiltraciones con factor de crecimiento, plasma rico en plaquetas. O sea, todo eso funciona muy bien. Pero yo es lo que les digo a mis pacientes. O sea, esto siempre hay que tener en cuenta que yo estoy aquí para acompañarte, pero el trabajo lo tienes que hacer tú en tu casa. Ya, claro, o sea, desde luego. Yo te puedo poner aquí todo lo que tengamos, todo lo que las opciones que haya se te van a ofrecer, pero si tú no pones fuerte el cuádriceps, porque ese sea el caso, te va a durar poco y al final el problema va a ser... Entonces ya una vez que estamos todos en la misma página ya avanzamos. Claro. ¿Y cómo cuidamos de nuestro aparato locomotor? ¿Cómo prevenimos el desgaste o la aparición temprana de todas estas enfermedades? Fundamentalmente la clave para esto es trabajar la fuerza y la movilidad de nuestras articulaciones, que a veces es lo que volvemos, ¿no? A los cuerpos de playa y al gimnasio hay ejercicios o grupos musculares que son como más llamativos, ¿no? Más bonitos en verano, que nos gustan más. Bien, pero también hay que hacer la parte que no se ve. O sea, los ejercicios de movilidad de hombro, la espalda o las sentadillas, o trabajar la dorsiflexión del tobillo. Creo que es algo que trabajamos muy poco y que luego nos limita mucho, porque además cómo somos capaces de flexionar el tobillo hacia el pie hacia arriba nos puede condicionar cómo caminamos. Y cómo caminamos al final nos va a acabar condicionando el dolor en la rodilla, en la cadera y al final en la espalda. Y eso es un tema apasionante. Pero tendría que ser todo como muy, muy supervisado, porque al final es invertir tiempo en la calidad de tus músculos y tus articulaciones. Claro, yo creo que como dices, ¿no? La gente va mucho al gimnasio y ahora es verdad que se habla mucho de la fuerza y todo el mundo está dándose cuenta de la importancia del trabajo de fuerza, pero es que eso de hacer ejercicios de cómo muevo el hombro, cómo muevo el tobillo, yo creo que eso no se hace, vamos. Claro. Yo ahora he vuelto con mi entrenador y es verdad que parte del entreno lo dedica a la movilidad. Y cuando hacemos ejercicios de movilidad es como, yo que sé, de repente me hace estirarme y mover el brazo así, ¿no? Como de todo. Y cuando lo hago con un brazo toco el suelo todo el rato, pero es verdad que cuando el otro se levanta y me dice, ¿ves? Eso que te levanta y que no haces, no consigues tocar el suelo, es que no hay una movilidad completa. Claro. ¿No? Y te das cuenta de que con estos ejercicios de movilidad, qué mal estás, ¿no? Porque al final dices... muy bien, yo hago 3 días de entreno de fuerza, me siento fuerte, tal, pero es verdad que no hay esa movilidad y no se le da visibilidad a la importancia que tiene, porque es lo que él dice, luego cuando seas mayor, pues a lo mejor no vas a poder ser tan independiente como te crees que serás, porque no tienes esa capacidad de movilidad. Claro. De hecho, hay un concepto ahora que es el de atleta híbrido. No sé si lo has escuchado, hay mucha competición ahora que se ha puesto de moda, que son pruebas medio crossfit, medio fuerza, además de resistencia. Y en base a esto el otro día vi un vídeo hablando de, como antes, ¿no? En TikTok que me hizo mucha gracia, pues aparecen las típicas personas de gimnasio que están extremadamente fuertes y se les da una herramienta, bueno, no era exactamente, pero el concepto es el mismo, es un clapel. El clapel es como un bate que tiene el peso, o sea, es una pesa en forma de bate que tiene el peso en la parte más lejana, más distal, ¿no? Entonces tú tienes que hacer ejercicios sujetándolo y haces ejercicios pues de movilidad y al final lo trabajas todo. Y claro, era un peso que ellos lo veían y se reían, pero luego ninguno de los 4 que fueron seguidos fue capaz de sujetar los dos, mantener los dos clapel erguidos. Y luego tú ves otros vídeos, porque esto creo que viene de la India, pues la gente de la India no es especialmente muy musculosa, no tiene muchísimo volumen y hace unas cosas con esto que son alucinantes. Claro. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar problemas del aparato locomotor? El tabaco hemos dicho antes, ¿no? Cuando hablamos de problemas del aparato locomotor, los vamos a diferenciar en mecánicos, ¿vale? Y en los inflamatorios, ¿vale? Okay. Los que son mecánicos es lo que hemos venido hablando antes de la artrosis, y ahí tenemos fundamentalmente el sedentarismo, tener... Esto está muy denostado, ¿no? Hablar de índice de masa corporal, ¿no? Pero cuando tenemos obesidad, al final lo vamos a cambiar de obesidad a un predominio de la grasa, ¿no? Y vamos a tener un perfil proinflamatorio en nuestro organismo y eso va a favorecer que las enzimas que se encargan de degradar las articulaciones sean más activas.
Entonces, tener un predominio no de masa magra, sino de masa grasa, es también contraproducente para las articulaciones. Y luego, además, porque no vamos a tener unas articulaciones estables y es como si lleváramos una mochila. Tú imagínate que todos los días te levantes de la cama y vas con 20 o 40 kilos de más, pues a tus rodillas les sentaría, el primer día a lo mejor no tanto, pero ya cuando llevas unos meses, pues a cuerno quemado, ya empiezan a tener molestias y otra serie de problemas. Y luego, para el desarrollo de las enfermedades inmunomediadas, primero la predisposición genética, que ahí no podemos hacer nada, pero sí que tenemos determinadas exposiciones, que es lo que hemos hablado, ¿no? El tabaco, el polvo de sílice, hay algunos otros polvos, el amianto y también las dietas de estilo occidental, porque al final eso, volvemos a lo mismo, nos genera un estrés, un aumento del estrés oxidativo, nos genera una serie de problemas que nos facilitan un ambiente proinflamatorio, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y todo eso a lo que le gusta es, se acaban generando unas proteínas en nuestro cuerpo que son las interleuquinas que tenemos, las que son proinflamatorias y las que son antiinflamatorias, pues van a favor de las proinflamatorias, es decir, de todas las que empiezan a desencadenar esos procesos de, venga, vamos a inflamar cosas y a ver dónde podemos hacer. Y esto al final acaba volviendo a nuestras defensas un poquito más autorreactivas y agresivas contra nosotros mismos y favorece el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, o sea, ya no tiene que ser del aparato locomotor, pero podemos hablar de psoriasis, podemos hablar de síndrome metabólico en general. Y bueno, pues por ejemplo la aterosclerosis acelerada, ¿no? Que también es un proceso inflamatorio. Has mencionado 2 o 3 veces el polvo de sílice. ¿Dónde hay polvo de sílice? El polvo de sílice se veía mucho antes en la construcción. O sea, es una asociación que está muy clara en los estudios que hay en los pacientes con esclerosis sistémica. Y viene sobre todo de países, estos estudios de asociación no se han hecho en España, son más de Estados Unidos y Canadá, pero es un material que se usaba mucho en la construcción. Aquí menos, aquí usamos más el amianto, que nos da otro tipo de problemas. Claro, pero ahora ya no, eso se vio, ¿no? Yo creo que hace tiempo que, de hecho, se retiró todo lo que era de amianto, ¿no? Sí, lo que queda de amianto, ¿no? Ahora cuando descubren un poco de amianto, llegan aquí, que parece la NASA, todo el mundo... Sí, por eso. Sí. Y es por eso, ¿no? Sí. Ok. Vale, y entonces, en cuanto a la alimentación, supongo que como siempre, ¿no? Una alimentación basada en vegetales, con alimentos de temporada y proximidad, cosas magras, poco procesada. Esta sería la alimentación óptima para tener, en este caso, esa prevención, ¿no? Y esta salud, volvemos otra vez, ¿no? A este aparato locomotor. Coincidimos en que es esta la alimentación. Sí, lo que los estudios han demostrado fundamentalmente hablan siempre de una dieta mediterránea, ¿no? O sea, toda la dieta mediterránea viene basada del Predimed, que ya sabes que todo varía un poco, pero es la definición que has dado tú, a mí me gusta mucho más. Sí, porque de Mediterráneo ya tenemos poco. Yo hay algo que voy a aprovechar para explicar y es que los fosfatos, sobre todo en aditivos, que por ejemplo pueden tener los refrescos de cola, por no decir, dañan directamente al hueso. Y entonces, yo siempre le explico a mis pacientes, porque hay gente que a lo mejor viene a consulta y te dice, pues no, pues yo me bebo entre 2 y 3 latas de refresco al día, ¿no? Con estos aditivos, y yo les digo, bueno, pero ¿y tus huesos? Porque al final la gente dice, bueno, es light, no tiene azúcar. Pero no solo es el azúcar del refresco, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan esos fosfatos al hueso? ¿Qué es exactamente lo que hace? Yo tengo entendido que lo desmineraliza, entonces lo vuelve más frágil. ¿Eso es así? Claro, al final cuando hablamos del metabolismo del hueso, lo que hacemos es hablar del metabolismo fosfocálcico. Entonces, al final, cuando aportamos fosfatos extra, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo no sea capaz, o sea, estos pueden captar el calcio y entonces el calcio que se iba a poner en el hueso ya no se pone en el hueso, sino que se queda con el fosfato y es ya eliminado o se deposita en algún otro sitio. Y el problema de esto, volvemos siempre al estilo de vida, ¿no? Que acabamos... no, ahora es el azúcar, ya, bueno, es el azúcar, son los fosfatos, son los nitritos, son una serie de cosas que hemos acostumbrado o normalizado a hacer de manera diaria y más de 1 y 2 veces al día. Y dices, es que al final nos estamos haciendo el harakiri de manera silenciosa. Sí, totalmente. Pero yo creo que falta conciencia. Y en cuanto al calcio, ¿cómo funciona el metabolismo del calcio? ¿Es verdad que tú llenas tus depósitos de calcio hasta los, creo que es 20 y pico, y luego a partir de ahí ya todo el calcio que absorbes es el dietético, pero no basta con hartarte a calcio cuando tienes problemas de huesos?
Porque mucha gente dice, no, pues que me tomo un suplemento de calcio. Claro, pero igual el daño ya está hecho. Por mucho calcio que tomes, no todo lo vas a absorber o no todo va a ir al sitio o al hueso o a la zona en la que tú necesitas ese calcio. El metabolismo del calcio es una cosa extremadamente compleja. Sí que es verdad que el principal depósito de calcio que nosotros tenemos en el cuerpo son nuestros huesos. Y aquí normalmente alcanzamos un pico de masa ósea. En los varones sí que lo hacemos un poquito más tarde. Las mujeres lo soléis hacer en la menarquia, es decir, cuando viene la primera regla, normalmente ellas alcanzan un plató, o sea, mantenemos, y esos niveles son los que son los que se suelen mantener a lo largo de la vida. La absorción... Perdón que te corte. Sí. Entonces, hasta la menarquia tengo que hacer un buen aporte de calcio, porque luego ya... ¿O cómo? Claro, es que esto luego además es muy rebatido, ¿no? Porque ahí te vas a encontrar gente que te diga, no, es que los humanos somos los únicos animales que seguimos tomando leche o lácteos después del destete. Pero claro, es que yo creo que estamos volviendo a lo mismo. Solo asociamos el calcio a los lácteos. Pero hay calcio en muchos otros alimentos que tú sabes mejor que yo. Y yo muchos pacientes, por ejemplo, que tengo con osteoporosis, el calcio se tolera regular. O sea, el calcio, los aportes de calcio que damos para los... A ver, se tolera regular. Quiere decir que es molesto porque genera gases y puede estreñir. Y hay gente que no lo tolera. Ninguno. Además, yo cuando explico esto digo, vamos a buscar el que te siente menos mal. No el que te siente bien. Vamos a buscar el que te siente menos mal. Y lo que la gente no sabe es que esto sí que es verdad que para suplementarlo por la dieta... Bueno, los médicos no somos las personas indicadas para hacer dietas específicas a cada paciente porque está más allá de nuestra formación. Eso no lo tenemos y no nos da. Pero sí que es verdad que aquí se puede recomendar pues aumentar la ingesta de calcio de otras fuentes en la dieta, que ahí es donde es un sitio donde podemos personalizar ahí la dieta. Y eso ayudaría mucho. ¿Hay que suplementar el calcio de manera sistemática? No, porque además el hueso es un tejido vivo. O sea, el hueso cada 10 años nuestro esqueleto es diferente, lo hemos cambiado entero. Que esto es una cosa que nadie sabe. ¿Sí? Sí, el hueso no es estático. El hueso, aunque tú lo veas, tú puedas verlo ahí, tiene células dentro que están vivas y unas se encargan de sacar el calcio y otras de ponerlo en su sitio. Y esto es un tema maravilloso. De hecho, hay consultas monográficas de patología ósea que son súper interesantes porque puedes tener... Yo siempre explico que los huesos son como una pared de ladrillos, ¿no? El calcio es el ladrillo, pero luego tenemos otra serie de cosas que son el cemento. Y luego tenemos el albañil, que es los que lo ponen los calcios o los quitan. Y en función de cómo estén balanceados esos tres factores, podemos tener osteoporosis, que es menos ladrillos de los que toca y aumenta el riesgo de tener fracturas. Podemos tener una osteopetrosis, que sería todo lo contrario. Tenemos más ladrillos de los que toca y tenemos un hueso más denso. Lo hace también lo haría menos flexible, aunque no sea tan flexible como nos queramos imaginar un hueso, pero también aumenta el riesgo de fracturas. Y luego tendríamos otra serie de patologías en ese cemento, que nos pueden dar incluso trastornos del desarrollo, que serían los casos más graves, o patologías como sería la osteomalacia, que eso es algo muy llamativo porque aumenta el riesgo de fracturas, porque no están bien pegados, no bien unidos esos ladrillos, y además hay algo que es muy característico, ¿no? Que llama mucho la atención, que es que los pacientes tienen la parte blanca del ojo, la pueden llegar a tener azul. Eso es muy característico, eso es muy curioso. ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte. Sí. Vale, entonces, que te he cortado antes. La mujer hasta la menarquia llena de depósitos, el hombre un poquito más allá. Y luego se supone que vivimos con esos depósitos y los vamos, como tú dices, el calcio entra y sale, y si el metabolismo del calcio funciona correctamente, todo irá bien, ¿no? Entonces, la osteoporosis es una falta de densidad ósea por una falta de calcio, ¿o no tiene por qué? Sí, o sea, falta de calcio donde tiene que estar, que es en el hueso. Tú puedes tener calcio en otros sitios, puedes tener piedras en el riñón o cálculos en la vesícula. O sea, ¿me puede estar faltando calcio en el hueso y tener piedras de calcio en el riñón? Sí, eso es independiente. O sea, son cosas independientes. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar el desarrollo de osteoporosis? ¿O cuál es el principal estímulo para que nuestro hueso se forme o se refuerce solo? Bueno, yo no tengo ningún sponsor de esto, pero es la actividad física. El principal estímulo de formación de hueso es el mecánico, es decir, es el peso. Por eso,
Ahora cada vez recomendamos, o sea, en los pacientes con osteoporosis no podemos recomendar ejercicios en ingravidez. O sea, podemos decirles que vayan a nadar, que es fenomenal para todo, pero además hay que hacer ejercicios de fuerza. Algo que nos estimule de manera mecánica ese hueso, porque el hueso tiene unos receptores mecánicos que dice, oye, que aquí hace falta que estoy soportando más peso del que debería. Y entonces llama a células para la recluta para formar más hueso. Entonces, eso siempre es interesante porque para mí es la parte más importante del tratamiento. O sea, también es la más difícil, porque es la que nos va a requerir el esfuerzo personal del paciente. O sea, no solo es tomar calcio o suplementarnos en calcio o llevar una alimentación rica en calcio, sino que acompañar con ejercicio físico. Claro. Y aquí la vitamina D, ¿qué dices? La vitamina D... La vitamina D es fundamental en el metabolismo. Porque, perdón, la vitamina D la combinan con K2 por no sé qué del calcio del hueso o algo así. Es un poquito diferente a eso. O sea, porque yo lo de la combinación con K2 es algo que estudié recientemente por eso, porque estaba como todo el mundo, oye, ¿y tengo que tomar K2? Y dices tú, espera, vamos a ver. La vitamina D es fundamental en el metabolismo del calcio. De hecho, los parámetros que solemos mirar habitualmente son la vitamina D y la paratormona, que son como un balancín. Se encargan, una sube y baja, pero el objetivo de que suban y bajen es que el calcio en la sangre, la calcemia, esté en unos rangos, se mantenga. Y eso es lo que nos va a permitir que el calcio se aproveche luego en las diferentes partes del cuerpo donde se necesite. Hemos hablado de los huesos, pero a lo mejor estamos hablando de que sea necesario para transmitir el estímulo nervioso, por ejemplo, o la contracción muscular también. La vitamina D y la paratormona lo que hacen es mantener esos niveles mediante la absorción a nivel digestivo y la resorción a nivel óseo. ¿Por qué asociamos vitamina K2 o por qué se debe asociar vitamina K2 a la suplementación con vitamina D? Y la cosa es que la vitamina D lo que hace es absorber, o sea, favorece la absorción. Todo el calcio que hay aquí para adentro, pero no ve dónde de dentro. O sea, solo lo deja pasar. Vale. El calcio a veces se puede depositar en la pared de los vasos. Y entonces es cuando empezamos o nos exacerba un proceso de aterosclerosis. La aterosclerosis es básicamente que la pared que tenemos de los vasos sanguíneos se nos hace más rígida, es decir, es menos flexible, y el vaso se puede hacer más estrechito. Y esto es lo que nos favorece la aparición de infartos y bueno, tener enfermedades derivadas de un peor riego sanguíneo, ¿no? La vitamina K2 lo que hace es evitar ese depósito a nivel de la pared vascular del calcio. Evitar es una palabra a lo mejor suena muy bien. Disminuir, ¿vale? Disminuir ese depósito vascular. Entonces, nadie debería, esto es obvio, pero para que quede constancia, nadie debería autosuplementarse en vitamina D. Menos sin saber qué dosis, con qué la combino, porque ahora sabrás que está muy de moda autosuplementarse con vitamina D. Bueno, con vitamina D con todo, pero sí, por favor, no lo hagáis en casa sin supervisión de un profesional. Hemos hablado de que parte de estas patologías vienen a través de una mediación con inflamación. ¿Qué relación hay entre la inflamación y la alimentación? Como que yo me sé la respuesta, pero a ver qué piensas tú. Bueno, pero esto es muy interesante porque así vamos a poder ponerlo en común. Bien. La alimentación y la inflamación tienen una relación que es bidireccional. Afectan la una a la otra y la otra a la una. De hecho, los estudios a los que he podido tener yo acceso hablan fundamentalmente de que una alimentación más occidental, que tendríamos una menor ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, fibra, vitaminas y demás, pues es más proinflamatoria. De hecho, sí que hay un aumento del riesgo de desarrollo de patologías inmunomediadas, sobre todo artritis reumatoide y lupus, que son las que mejor estudiadas están, en pacientes que tienen una dieta puramente occidental. Y al revés, las personas que tienen una dieta más antiinflamatoria, ¿no? Más mediterránea de la como la has definido tú, más rica en fibra, minerales, polifenoles, ácidos grasos omega 3, tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades inflamatorias crónicas, y yo sigo hablando de las patologías reumáticas, pero hay muchas más, ¿no? Como la artritis reumatoide. Sí, al final yo creo que hay ciertos alimentos que favorecen la reducción de la inflamación sistémica general de bajo grado y otros que la favorecen, que ahí vendrías a occidental versus la mediterránea con matices, vamos a decir. Sí. Ahora se habla mucho de la dieta antiinflamatoria.
¿cuál es tu opinión? Te voy a devolver la pregunta. ¿Es la dieta antiinflamatoria igual para ti que para mí? Pues no lo sé, porque al final, ¿cuál es el punto aquí? Para mí le han puesto un nombre a lo que viene siendo comer sano. Y hemos aprovechado el tirón y vamos a sacar aquí jugo de comer sano, ¿no? Porque características de la dieta antiinflamatoria: vegetales, legumbres, omega 3, polifenoles. Bueno, es que eso es comer sano. Entonces, sí que dentro de la antiinflamatoria me parece que hay 2 puntos de los cuales quiero conocer tu opinión. Para mí, sobre todo destaca en esa llamada dieta antiinflamatoria la exclusión, que no estoy de acuerdo, del gluten y la exclusión de los lácteos, por asociarlos a mayor inflamación. Yo siempre digo que si yo no tengo sensibilidad al gluten, que si no tengo permeabilidad intestinal, que si no tengo celiaquía, que si no tengo ninguna condición, patologías autoinmunes que me generen empeoramiento de los síntomas, si no tengo absolutamente nada que justifique que no tenga que tomar gluten, yo no tengo por qué quitarme el gluten, porque el gluten per se no inflama. Y lo mismo con los lácteos. Sí que hay una betacaseína, la A1, que se asocia más a inflamación, pero sinceramente, si yo me tomo un lácteo, también hay que ver cuántos lácteos tomo, qué tipo de lácteo y en qué medida, ¿no? Pero si yo me tomo un café con leche y de postre un yogur y yo no siento absolutamente nada, no tengo por qué dejar los lácteos. Entonces, no sé tu opinión respecto a gluten y lácteos. La dieta es un pilar fundamental en el tratamiento, por lo menos desde mi punto de vista, porque si no estamos poniendo solo una pata en la silla. Y lo de la dieta antiinflamatoria, efectivamente, yo creo que es más reenseñar a las personas a comer de manera estacional, con productos de proximidad, intentar cambiar las bolsas o los botes por otras cosas. Y luego, en cuanto al gluten y los lácteos, aquí voy a ser tajante, creo que va a ser de las pocas veces que adopte la posición de una sociedad científica así, y es que no hay recomendación no tenemos evidencia para recomendar eliminar el gluten y la lactosa en ningún paciente con enfermedad inmunomediada o inflamatoria. Otra cosa es que asocie patología, es decir, que tengamos una persona que sea celíaca o intolerante a la lactosa o tenga una sensibilidad al gluten no celíaca. En ese caso ya pues tendremos que seguir las recomendaciones que hay. Esto no quiere decir que a lo mejor en un momento habitual, en un momento puntual, que tengamos una mayor permeabilidad intestinal, una mayor disbiosis o no sé qué, se considere de la mano del nutricionista hacer un periodo de, pues vamos a hacer un periodo como más para sellar, ¿no? Para disminuir esa permeabilidad intestinal, pero no tiene que ser de manera sistemática y mucho menos sin supervisión. Bien, muy bien, Álvaro. Estamos de acuerdo. ¿Qué nutrientes consideras esenciales, imprescindibles y súper importantes en la salud articular y ósea? Bueno, en la salud articular y ósea en general, pues tenemos todo aquello que aporta calcio, fósforo, vitamina D, vitamina K. Esos serían muy interesantes para mantener la calidad y la estructura de nuestras articulaciones y huesos, sería fundamental. Probablemente 2 que serían muy interesantes, de los que hemos hablado varias veces, por ejemplo el omega 3. El omega 3 tiene propiedades que nos van a ayudar tanto a prevenir el desarrollo de enfermedades inflamatorias en personas que tienen probabilidades de ello, es decir, va a disminuir las posibilidades de desarrollarlo, y esto hay muchos ensayos clínicos al respecto. El único problema que tenemos es que son ensayos clínicos que son muy heterogéneos, es decir, que miden dosis diferentes de omega 3, cantidades diferentes, proporciones diferentes dentro de esos ácidos grasos, pero sí que han demostrado disminuir tanto el dolor articular como la rigidez, porque mejora el estrés oxidativo, y los pacientes que tomaban omega 3 disminuían ese riesgo de desarrollar enfermedades. En los pacientes que ya tienen una enfermedad inflamatoria, cuando se suplementan el omega 3, sí que hay un mejor control de la enfermedad. De hecho, este es el único suplemento que una sociedad científica
no lo va a recomendar directamente, pero nos va a insinuar que en pacientes con características especiales o con riesgo cardiovascular, ya que el omega 3 también tiene efectos cardioprotectores, podamos iniciar una suplementación, y se recomienda normalmente 2 gramos diarios. Entiendo que luego esto todo es personalizable, porque esto no es lo mismo de sacar la dieta del cajón y ponernos los ejercicios y ponérnoslo a todos. Y luego otro muy interesante es la cúrcuma. La cúrcuma no nos la vamos a encontrar en ninguna recomendación de ninguna guía, pero hay estudios en pacientes tanto con artritis reumatoide como con lupus eritematoso sistémico. O sea, no he venido a descubrir la pólvora, tú ya conoces de sobra la curcumina, siempre se recomienda que se tome con la piperina, ¿no? Con el extracto de pimienta negra para favorecer su absorción, y esta sí que también ha demostrado, en concreto en pacientes con enfermedad ya, disminuir la actividad inflamatoria. Es verdad que los datos que tenemos son unas disminuciones moderadas, modestas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a que los diferentes ensayos, pues cada uno ha medido con un tipo de cúrcuma unas cantidades. De hecho, tú ves los estudios y hay desde 250 miligramos hasta 1,5 gramos diario. Y dices tú, bueno, pues a la hora de comparar esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tomarme el bote de Carmencita? Perdón por eso. No pasa nada. ¿Tomarme todo el bote de cúrcuma o una pizquita? Y sí que disminuye tanto la rigidez matutina como el número de articulaciones inflamadas y dolorosas, además de disminuir los marcadores inflamatorios en la analítica, lo cual es súper interesante, tanto la PCR como la velocidad de sedimentación globular. Vale, entonces, suplementación en omega 3 y en curcumina con piperina, cúrcuma más pimienta, sí que veríamos una mejora en cuanto a la sintomatología. Sí, son los 2 más estudiados. Bien, ¿cómo elijo un omega 3? Pues vamos a decir que esté bien, ¿no? Porque puedo encontrar omega 3 por 5 euros en el supermercado y puedo encontrar omega 3 por 50 euros en la farmacia. Yo en esto normalmente suelo recomendar siempre que se mire mucho la composición entre DHA y EPA, y luego lo suelo remitir a un nutricionista de referencia. Hasta donde yo llego, creo recordar que lo importante era que tuviera 750 miligramos de DHA, o que fuera una cosa así, que fuera, creo que el DHA más que el EPA. En cualquier caso, ya te digo que yo estas cosas suelo recomendar. No trabajo directamente con ninguno, sí que recomiendo. Pues a ver, nadie te va a dar duros a pesetas, ¿no? O sea, ni el de 5 ni el de 50, que busquen ahí un poco, y si pueden obtener el asesoramiento profesional de alguien que se dedique a esto, pues mejor, porque también hay varios sellos, ¿no? De calidad, ISFOS y cosas de estas que ayudan un poco a ver de dónde viene y cuánto de oxidado está, porque a lo mejor lo que tiene de omega 3 es esto y luego el resto es vete tú a saber. Claro. Entonces, no bastaría con el omega 3 de la dieta, sería más interesante suplementarnos. Salvo que tengas una dieta muy variada y que tengas unos aportes de omega 3, yo creo que sí que sería interesante. Bien, porque claro, yo lo que veo sobre todo, o sea, es que como que está muy de moda también lo del omega 3, y al final a mí lo que me parece es que la gente lo que tiene mal es el ratio, omega 3, omega 6. Uh-huh. Y yo siempre les digo, antes de empezar a suplementarte con omega 3, deja de consumir tanto omega 6. Pero obviamente es más fácil suplementarme que dejar. Omega 6, para que me sigáis, pues está en toda la bollería, ultraprocesados, aceites refinados, girasol, palma, etc, etc, ¿no? Entonces, como lo fácil es me suplemento y no cambio el estilo de vida y, en fin. Este concepto es muy interesante, ¿no? Pues son los 2 ácidos grasos omega, que deberían ser buenos. No, el omega 6 es malo, es proinflamatorio. Correcto. Entonces hay que tener un equilibrio entre el 3, que es antiinflamatorio, y el 6, que es proinflamatorio. En cualquier caso, la suplementación, yo siempre digo lo mismo. Primero estilo de vida y luego suplementate, porque suplementarme para compensar mi mal estilo de vida no es una buena idea. Siguiendo en el tema de los suplementos, ¿qué tenemos que decir del colágeno? Porque claro, me duelen las articulaciones, me tomo colágeno. Me falta, ¿no? Quiero reconstruir el tejido, me tomo colágeno. ¿Qué evidencia hay en cuanto a el suplemento de colágeno y la mejora de la enfermedad o del dolor? El colágeno. ¿Por qué no suplementa? El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y forma parte, hay 7 tipos diferentes, y en función del tipo es una proteína que se encarga de hacer estructura, es decir, que es la que nos va a dar forma. Y esto lo tenemos en la piel, en las mucosas, en los huesos y en las articulaciones. Y depende un poco de qué queramos mirar, tenemos ahí el tipo de colágeno que deberíamos trabajar. Es un tema muy polémico.
Porque hay estudios para todo, hay datos muy diversos. Sí que parece que por lo general la suplementación de colágeno, normalmente tipo 1 y tipo 2, puede disminuir de manera discreta, o sea, puede mejorar el dolor. Pero aquí estamos hablando de desgaste articular, estamos hablando de patología degenerativa, de artrosis, ¿vale? Hay dos formas fundamentales, que sería el colágeno nativo, que sería comer la proteína entera, que lo que tiene es, actúa entrenando a nuestras defensas a nivel del aparato digestivo. Es decir, como las vamos acostumbrando a que esta es una proteína que debe estar, y luego cuando van esas defensas, se van por el cuerpo y llegan a las articulaciones, no reconocen el cartílago como que no debería estar ahí y no lo atacan, es decir, disminuye un poco la degradación. Y luego tendríamos el colágeno hidrolizado, que esto al final es, cogemos la proteína, la cortamos en cachitos pequeños y lo que tomamos son los aminoácidos, que en este caso el colágeno sería prolina, hidroxiprolina y glicina. Y al final lo que se supone que pasa es que ese aumento de... No que tú te comas la proteína en cachitos y esa proteína como un transformer, ¿no? Se vuelva a ensamblar junta y diga, pues ya estoy aquí, ahora soy colágeno. No. Al tener más de esos aminoácidos, el cuerpo entiende que tiene que favorecer esa síntesis. Y eso se supone que pasaría dentro de las articulaciones. ¿Pasa así? Pues no parece que sea del todo así, pero sí que tanto uno como otro, las dos formas de acción, han demostrado mejorar de manera modesta la percepción de dolor articular y rigidez matutina. Bien, entonces, si el objetivo del segundo tipo de colágeno, que es aportar esos aminoácidos para que el cuerpo interprete que tengo muchos y tengo que crear colágeno y eso pase dentro de la articulación, es meramente esa la función, ¿valdría con tomar gelatina Royal neutra de toda la vida que vale 1 euro la cajita? ¿O caldo de huesos? ¿O caldo de huesos? Sí. Sí. Claro, porque a mí cuando la gente me viene y me dice, y no te exagero, 50, 60, 70 euros el suplemento de colágeno, y yo digo, madre mía, la gelatina vale 1 euro, el caldito de huesos, como tú dices, no sé, qué necesidad. Y lo otro ya no lo sé, porque yo tenía constancia de este segundo. Lo primero que has explicado, eso de que para como que el aparato digestivo lo vea como algo común y no lo ataque después, ahí no he leído al respecto, pero sí que siempre defiendo que la gente que paga ese dineral por el suplemento de colágeno para aportar los aminoácidos, porque es lo que tú dices, no vas a tomar colágeno y la gente cree que toma colágeno directamente. No, estás tomando los aminoácidos. Entonces, un caldito de huesos o una gelatina nos valdría. Totalmente. ¿Hay algún otro suplemento común en estas patologías o que tú tengas, no sé, recomiendes a tus pacientes o que te parezca interesante? Hemos hablado del calcio, la vitamina D, el colágeno, la cúrcuma con la pimienta y los omega 3. Bueno, hace relativamente poco descubrí la quercetina en los pacientes, sobre todo para los pacientes que tienen episodios agudos de gota. Vale. Pero esto es algo que es mucho más empírico. O sea, estos son pacientes que no les sienta bien la colchicina, que es una de las cosas que ponemos en los episodios agudos de gota, que es una enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico, y nos cuesta un poco meterlos en controlar esa inflamación, ¿no? Entonces, y que además tienen brotes, o sea, les pasa de manera repetitiva. Y entonces ya darles corticoides de manera permanente está pues como feo, ¿no? Porque podemos tener riesgo de efectos secundarios. Pues ahí es verdad que 500 miligramos de quercetina, hay varias series de casos. O sea, esto no son estudios que digas tú, esto hay que recomendarlo ya siempre. Bueno, pues en determinados pacientes puede ayudar a controlar ese dolor agudo en las artritis microcristalinas. O sea, que sería interesante. Bien. Vamos un poco a mitos y realidades. Venga. ¿Es verdad eso de que me duelen las articulaciones cuando va a llover? Pues... Porque esto se escucha un montón. Curiosamente, hay varios estudios, de hecho me sorprendió mucho cuando investigué esto para hacer los reels que tengo en el perfil, que además son de los que más visualizaciones han tenido. Hay datos a favor, o sea que sí que pasa, o sea, pero tanto en personas con enfermedades inmunomediadas, o sea, con la artritis y demás, como en personas con patología degenerativa, con artrosis. Y el problema viene a la hora de atribuir a qué se debe. Porque unos hablan de la presión atmosférica, en los cambios de la presión, y otros hablan fundamentalmente del frío y la humedad. Parece que los estudios que tienen más consistencia, es decir, que tienen más casos,
son aquellos que hablan del frío y la humedad. O sea, cuanto más frío y más humedad, más molestias articulares hay. Pero sí que es verdad que luego hay otro tipo de patologías a los que les puede afectar más la presión, ¿no? Como en el caso del dolor crónico, en síndromes de sensibilización central como puede ser la fibromialgia o pacientes que tengan cefaleas recurrentes, ¿no? Que eso sería más el cambio de presión que otra cosa. Pero en las articulaciones, fundamentalmente la humedad y el frío. Qué interesante, entonces es verdad. Pues eso parece. Qué curioso. Antes hemos hablado de la dieta antiinflamatoria y hay ciertas, como la dieta antiinflamatoria del libro, la teoría, la que se estudia, excluye o asocia el tomate y la berenjena a mayor inflamación. ¿Tú qué opinas? A mí ahí me has pillado fuera de juego y te soy totalmente sincero. Bueno, o sea, claro, no tampoco tengo, es tu campo, pero por conocer un poco la opinión. Es que yo, eso cuando yo he leído estudios, como que meten ahí la berenjena y el tomate. Yo pienso, tío, el tomate con sus licopenos, con su, su precursor de la vitamina A, como que no me encaja. Yo nunca lo quito, nunca. Yo no soy de excluir, yo no hago dietas de restricción ni mucho menos, pero cuando gente te viene, no, es que quiero hacer la dieta antiinflamatoria, ¿no? Y el tomate y la berenjena, yo les digo, mira, tomate y la berenjena, estamos ahora además, ¿no? En temporada. Yo no creo que realmente esté asociada a inflamación. Vamos a sacar de aquí otra perlita que seguro que es muy interesante. ¿Qué haces con el tomate en los pacientes con gota? Se lo dejo. No creo que el tomate aumente el ácido úrico. Eso es un mito como... Creo que es una mala interpretación de un estudio que, bueno, parece que hubo luego un sesgo en la interpretación, ¿no? Y sí que salía que el tomate tenía una diferencia estadísticamente significativa, pero luego no es así. O sea, que es verdad que el es tomate... verdad que muchos pacientes con gota vienen con el... Es que el médico me ha dicho que no coma tomate. Y yo es como, no, eso es mentira, puedes comer tomate. Claro, evidentemente, si me bebo 3 litros de zumo de tomate, me como 6 ensaladas de tomate, pues yo ya no sé, con kilos y kilos de tomate lo que te puede pasar, pero un consumo adecuado de tomate y gota no hay ningún problema. ¿Qué otras preguntas así como muy random, muy locas te han hecho los pacientes en plan... No sé si de alguna enfermedad te han dicho, ¿esto es verdad que...? O me duele aquí y cuando he hecho esto me ha dejado de doler, o me comí no sé qué. No, lo que más relacionan con la alimentación, porque creo que es un efecto más inmediato, es verdad, son los pacientes con gota cuando hacen un exceso. O sea, de purinas. Claro. O sea, yo además suelo ser también muy franco al principio. Digo, si un día vas a pecar y vas a comer marisco, procura que de segundo no haya un chuletón. Claro. O sea, o si un día sabes que va a haber chuletón, si en lugar de, aunque el alcohol todo mal, pero si puede ser vino en lugar de cerveza, pues también mejor. Es mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque vamos a evitar luego los brotes, que es lo que sí que son súper, súper dolorosos. En cuanto a la keto y el ayuno, ¿hay relación con la enfermedad reumatológica? Esta pregunta siempre la hago porque como ahora la asocian a todo. A ver, más que relación con la enfermedad reumatológica, yo creo que esta ya te la sabes seguro, es que hay relación con la inflamación, ¿no? Entonces, hay determinados perfiles de pacientes, pacientes que tienen un perfil muy inflamatorio, que ya tienen una inflamación muy marcada, que disminuir, o sea, que hacer un poquito de ayuno durante una temporada y siempre supervisado les puede ir bien para disminuir la inflamación, pero no como un tratamiento prolongado ni como una medida dietética. Porque esto, bueno, ya mejor que vosotros los nutricionistas no lo sabe nadie, que tanto la desnutrición como la sobrenutrición son proinflamatorios. Totalmente. Entonces, nos ha tocado vivir en una sociedad en la que no vamos a lidiar con la desnutrición de manera general, pero sí que vamos a lidiar con ese exceso, ¿no? de ingesta que tenemos. Y a veces sí que, bueno, pues parece recomendado, sería interesante hacer determinados periodos de ayuno. Insisto, siempre pautados por una persona que sepa. Los médicos de esto no tenemos ni idea, pero sí que tenemos la literatura para decir, oye, yo invertiría en un nutricionista. Genial. Has mencionado la fibromialgia. ¿Es la fibromialgia una enfermedad reumática? ¿Está definida como enfermedad? ¿Y qué es exactamente la fibromialgia? A ver qué nos puedes decir. La fibromialgia es un tema muy polémico, porque es algo que es muy incapacitante. Hay personas que están completamente incapacitadas por esta patología y luego tiene muy poco reconocimiento, tanto a nivel clínico como a nivel legal. ¿Es específicamente una enfermedad reumática? Pues yo creo que no. Es una enfermedad forma parte dentro de los síndromes dolorosos crónicos. De hecho, ahora la tendencia sería más
a diagnosticar como síndrome doloroso crónico y valorar de dónde viene ese dolor de manera permanente y tan incapacitante, que normalmente suele ser porque tenemos una sensibilidad central al dolor. Esto quiere decir que nuestras neuronas se han puesto de tal manera que el umbral del dolor se nos ha bajado y percibimos estímulos que no deberían ser dolorosos, los percibimos como dolorosos. Y eso de manera crónica. Entonces eso nos tiene el cerebro todo el rato trabajando con un gran consumo de energía que al final justifica también pues, la aparición de la niebla mental, ¿no? De esos olvidos frecuentes, de no sé qué estaba haciendo, del cansancio crónico. O sea, son síndromes que están muy relacionados, ese y la fatiga crónica. Lo que pasa que sí que cada vez hay entidades nuevas que van apareciendo y muchas las aprendemos también de vosotros, ¿no? Como la histaminosis alimentaria no alérgica, que es algo que también tenemos que ir estando en cuenta porque tienen síntomas muy parecidos y que se solapan. Y entonces, dentro de lo que antes era fibromialgia, cada vez tenemos más cosas que podemos tratar, porque para la fibromialgia per se no tenemos un tratamiento específico. Entonces, el síndrome del dolor crónico hay que estudiarlo mucho, porque puede ser una apnea del sueño, puede ser una persona que sea intolerante al gluten o que tenga esto de la histamina. Y todo eso, esos tratamientos sí que se pueden hacer y la persona mejora. Más allá de ir dando los fármacos que sienten menos mal, que es lo que se suele hacer hasta ahora, o remitir a los pacientes a la unidad de dolor. Claro, porque yo tengo muchísimas pacientes con fibromialgia, la prevalencia es alta, ¿no? Sí, pero yo creo que es porque está sobrediagnosticado como fibromialgia. O sea, que lo que hay que valorar es por qué tienes dolor crónico. O sea, muchas veces el problema... Pero ¿y qué pruebas puedes hacer ahí para saber, o sea, y cómo sé por qué tengo dolor crónico? Pues es que hay que preguntar muchas cosas, son unas consultas muy largas. O sea, hay que saber cómo duermes, si roncas o no roncas. Hay que saber qué tal te sienta la comida, qué comida te sienta mal, qué comida te sienta bien. Y luego otros determinantes estresores. La fibromialgia se asocia con muchos trastornos, o sea, el dolor crónico se asocia con muchos trastornos del ánimo. Entonces hay que rascar un poco más. No puede ser, tengo dolor crónico, me han dicho que tengo fibromialgia. Bueno, vamos a confirmarlo, le hago una analítica. La fibromialgia no tiene ningún marcador específico. Claro, vale, por pues eso. sí, será fibromialgia. Entonces, como no tengo tratamiento para usted, las pastillas que le ponga usted es su médico de cabecera. El problema que tenemos es que no sabemos todo, no tenemos todas las causas, pero sí que hay que ser muy exhaustivo buscando las que sí conocemos. Claro, es como la enfermedad cajón, no sé lo que tienes, pues tienes fibromialgia, sí, es un cajón ¿no? desastre. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Claro, porque yo lo veo en mis pacientes y es verdad que muchas de ellas mejoran cambiando la alimentación, empujándolas a hacer ejercicio físico, ¿no? Cambiando el estilo de vida en general, pero también se decía de la fibromialgia que era el típico perfil de ama de casa depresiva que no tiene vida social y que, ¿no? Como tú decías ahora del estado de ánimo y al final, bueno, yo creo que es una enfermedad que primero no era enfermedad, luego sí, como que generó muchísima polémica. Claro, pero yo creo que volvemos un poco a la medicina del estilo de vida, ¿no? O sea, sí. Necesitamos los ritmos circadianos, el ejercicio y el contacto social. O sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, tener un sentido de pertenencia y de significado. O sea, ya estamos entrando en temas muy trascendentales más allá de la medicina. Pero es real. Pero eso ayuda a que nosotros estemos mejor. Claro, es el ciclo, o sea, el pez que se muerde la cola, ¿no? Cuando viene a consulta, como me duele todo, no tengo ganas de hacer nada, no cocino, como mal, no hago ejercicio, no salgo, ¿no? Entonces, claro, hay que romper ese pez, esa pescadilla que se muerde la cola y realmente es como que tú ves la solución y piensas, buah, es que si consiguiéramos que hicieras ejercicio, que te motivara, que tal, como que todo se arreglaría, pero claro, ese dolor o ese desánimo es realmente, yo creo, el que las lleva a estar así. El problema es vencer esa barrera. O sea, llegar a conseguir dar esos primeros pasos. Porque además, efectivamente, cuando tú recomiendas, sí, claro, con lo que a mí me duele. Dices, ya, sí, pero aún así, tú puedes aportar analgésicos o medicinas para el dolor que no son la solución, porque además acaban dando más, en muchos casos, tenemos más problemas con el tratamiento que sin él. Ya, también muchas pacientes como que tienen miedo a que les duela más.
o hacerse daño. Yo les digo, bueno, pues coge un preparador físico, un entrenador, alguien, ¿no? Que de forma individualizada te diga, colócate así, aprieta aquí, levanta ya. Claro, obviamente si te pones el canal de YouTube de fulanita de los palotes, pues probablemente lo hagas mal y te lesiones, ¿no? Pero ahí también, pues una vez más, la importancia de estar acompañado por un profesional que te personalice el ejercicio en este caso. Y adaptar la exigencia. O sea, tú el primer día que empieces a hacer ejercicio no vas a ser, efectivamente, no vas a ser la youtuber de turno ni la entrenadora personal de turno. Tú vas a tener que empezar haciendo, me levanto 3 veces de la silla y me siento. Correcto. O 2. ¿Sabes qué? Creo que muchas veces creen que eso no hace nada. Y yo les digo, aunque te parezca que no hace nada, aunque te parezca que no suma, es que sí que hace. Porque toda piedra hace pared. Y les cuesta mucho creer en que por sentarse 10 veces y levantarse de la silla, eso va a hacer algo. Y yo digo, bueno, pues claro, tampoco soy la profesional, tampoco sé qué ejercicios hacer. No sé si hay unos ejercicios estandarizados para cada patología reumatológica o no. Volvemos a lo mismo. Es que no debería haber cosas por patologías. O sea, por patologías debemos tener claro que estos grupos de ejercicios son beneficiosos. Pero nosotros no tratamos una patología. O sea, nos pasa igual que a vosotros. Tú tratas una persona. Entonces, tienes que adaptarte a todo el concepto de alrededor de la persona. Porque a lo mejor yo tengo unos ejercicios que tengo claro que van fenomenal, pero no nos van bien por el tiempo, por la disponibilidad, porque no me quiero comprar unas gomas. No lo sé. 1000 cosas. Entonces... Bueno, sí que hay cosas como muy obvias, ¿no? Pues no sé, yo por ejemplo tengo la condromalalgia rotuliana y a mí siempre me han dicho que no haga ejercicios de impacto, ¿no? El impacto se supone que daña la rodilla, ¿o no? Yo cuando empecé gimnasio, otra era mi terreno, yo tenía siempre había querido llegar a correr 10 kilómetros. Pero a partir del kilómetro 7 me dolía la pierna, me dolía una rodilla. Y empecé el gimnasio y no hice ningún ejercicio específico de carrera, ni técnica de carrera, ni nada. Hice ejercicios de fuerza de la rodilla. Y mi rodilla fue mucho más estable. Y al cabo de los meses me dejó doler la rodilla y pude correr los 10 y demás kilómetros y no hubo ningún problema en ello. O sea que muchas veces el impacto puede ayudar, pero tener la estructura preparada para absorber ese impacto, que es lo que hablamos de la inestabilidad, es muy importante. Más es verdad que sí. Me dijeron, tienes que reforzar cuádriceps y glúteo, ¿no? Y el fisio me dijo, y si no puedes correr 10 kilómetros, pues corre 5, ¿sabes? Y a mí claro. Sí, también es verdad, pero yo pensaba, pues yo quiero correr 10, ¿sabes? Entonces como, nada, me centré mucho en reforzar cuádriceps y glúteo y es verdad que no duele tanto, pero bueno, tampoco estoy para saltar a la comba cada día, creo, no sé. Igual si... Supongo que dependerá del caso también, entonces. Es muy relativo. O sea, y efectivamente, a ver, hay que manejar un poco también lo de las expectativas, ¿no? Que es lo que hablábamos de la otra parte, que a lo mejor es más psicológica que otra cosa. Alguien que nos lleve un poquito por donde tenemos que ir. Saltar a la comba no, pero a lo mejor ya en lugar de 5 corre 7. O sea, ya hay 2 de más. O sea, hay que centrarse en el progreso. En el poco a poco. O sea, no puede ser de 5 a 10. Ya. Pues por cerrar un poco, ¿quién debería ir al reumatólogo? Al reumatólogo, pues fundamentalmente toda aquella persona que tenga un dolor articular o muscular que no haya sido debido a un golpe, o toda aquella persona que de repente empieza a encontrarse como más cansada, con dolor muscular o articular y además asocia otros síntomas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, fiebre o molestias al masticar. Serían datos a tener, o manchas en la piel, también muy importante. Anda. Sería interesante que acudieran a la consulta para una primera evaluación. ¿Por qué salen manchas en la piel con un problema reumático? Podemos tenerla, pues básicamente es todo, volvemos a lo mismo, ¿no? Abrimos otra vez el melón de la inflamación crónica, podemos tener la relación con la patología psoriásica, con la psoriasis en general, y luego tenemos muchas de las enfermedades inmunomediadas que dan lesiones en la piel. Puede ser el lupus, puede ser la enfermedad de Still, puede ser la esclerosis sistémica, puede ser la sarcoidosis. Hay muchas patologías que pueden debutar o asociarse a lesiones cutáneas secundarias. Qué interesante. Bien, nos ha quedado claro que no solo las personas mayores tienen que ir al reumatólogo. ¿Hay alguna otra cuestión que quieras compartir con el público que nos está viendo y oyendo? O, no sé, ¿te gustaría mencionar algo que no hayamos mencionado antes? Yo creo que lo importante de esto es recalcar lo importante de dar a conocer lo que es la reumatología y insistir en la necesidad de un abordaje
de la persona, no de la enfermedad, y que sea compartido con varios profesionales. O sea, ni el médico te va a saber tratar todo, o sea, no vamos a poder poner una dieta ni darte unos ejercicios específicos, porque es imposible, ni al revés. O sea, entonces sí que es muy importante pues, que nos valoren de manera conjunta diferentes profesionales, nutricionista, psicólogo, fisio, readaptador, el médico, porque además eso va a garantizar que hagamos al paciente partícipe en las decisiones, que tenga una mejor adherencia al tratamiento y que a largo plazo tenga una mejor funcionalidad y probablemente nos haga falta menos cantidad de tratamiento. Genial, me gusta esa visión. Pues entonces, nada, recordaros que podéis seguir a Álvaro en sus redes sociales, @álvarogarcía_reumatología. Él está en Madrid, por cierto, si necesitáis un reumatólogo. Y nada, agradecerte entonces que nos hayas dado esta oportunidad de conocer la reumatología y de haber compartido esta charla conmigo y con todos los seguidores. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por tenerme. Un Gracias. placer. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Ya sabéis que volvemos en un próximo episodio. Adiós.